Hay ideas que resuenan en toda su obra en general y en este libro en particular, como por ejemplo que la realidad destruye a quien no es compatible con ella, como por ejemplo que todo idealismo conduce al fracaso, como por ejemplo que hay que desengañarse. Y es en cierta forma, yo que lo he escuchado y lo he leído bastante, un hilo conductor que detecto en todo su pensamiento. Diría que una de las claves o uno de los pilares de su filosofía para sobrevivir o de sus consejos para sobrevivir es precisamente este ser realista y huir del idealismo. Es que si no fracasas en la vida, eso, pero no es que lo diga yo, es que lo han dicho los clásicos desde la más remota antigüedad. Lo han dicho los clásicos desde la más remota antigüedad. Y creo que lo han dicho con más insistencia los literatos que los filósofos. Porque claro, ¿cómo podemos, y pongo un ejemplo, y que no se malinterprete, pero ¿cómo podemos considerar realista una filosofía como la platónica, que describe una república ideal, un estado imposible realmente? Eso no tiene ningún fundamento, no tiene realmente ningún fundamento. Eso es empezar a construir una filosofía desde el idealismo más absoluto. O sea, una filosofía que dice que la verdad está en un mundo que no existe, en un mundo metafísico, en un mundo que yo me invento completamente. Es decir, cuando Hipócrates de Cos plantea explicar la locura humana, la enajenación mental humana, desde criterios naturalistas, desde criterios físicos, es decir, desde lo que hoy llamaríamos criterios médicos, y considerar que la locura tiene un problema naturalista, la enajenación mental, la pérdida de cordura, por así decirlo, la pérdida de raciocinio, tiene una razón mental, física. Es decir, es porque la mente físicamente da lugar a problemas cuyo origen es físico. Platón sostiene que la locura tiene un fundamento metafísico, que la solución de la locura es simplemente pues, una posesión divina o diabólica y que sobre todo afecta a los que escriben poemas, ¿no? Claro, y la teoría que prospera sobre la locura no es la hipocrática, que es la materialista, la fisiológica, la naturalista, sino que es la platónica, que es la idealista, la espiritualista y la que se etiqueta a sí misma de filosófica. Es decir, cuando en realidad es más genuinamente filosófica porque está basada en la materia y en la realidad material, la de Hipócrates, que la de Platón. Pero la que prospera es la de Platón. Y sobre todo prospera porque a través del cristianismo medieval, evidentemente la Iglesia Católica ve en Platón la explicación de todo su sistema, y en Hipócrates de Cos, como en Epicuro, que son tan filósofos como los platónicos, pero claro, de signo contrario, pues ven auténticos demonios que hay que proscribir. Entonces, la cuestión del desengaño tiene más que ver con la literatura que la filosofía, porque, insisto, la filosofía conduce en muchos casos al autoengaño colectivo, porque la República de Platón no es más que una obra de autoengaño colectivo. Es de un idealismo tan galopante que resulta incompatible con la realidad hasta el punto de que Platón en la corte de los tiranos siempre idea estados imposibles, estados abiertamente utópicos. Y he puesto el ejemplo de la locura, que es uno que se puede poner entre tantos otros. Es decir, mientras Tomás Moro escribía sus utopías, la tradición hispano-grecolatina escribía El Príncipe de Maquiavelo, o Baltasar Gracián escribía El Político. Es decir, la literatura española no se ha extraviado en utopías. Las utopías las ha parido sobre todo la anglosfera y el mundo anglosajón, y no por casualidad. Entonces, ¿en qué se ha basado sobre todo la tradición literaria hispano-grecolatina, Roma, Italia, España? En la experiencia del desengaño, en enfrentarse directamente a la realidad y exponer la vida para sobrevivir. Entonces, esto ya lo plantea Cervantes, lo plantea Quevedo, sobre todo en una obra como Los sueños. Es decir, mucho antes de que Freud dijera la verdad está en los sueños, Quevedo plantea la verdad está en los sueños porque los sueños presentan el negativo de la realidad, la versión invertida de la realidad, ¿no? De tal forma como decía Quevedo de una persona, es decir, finge dolor de muelas para hacer creer que tiene muelas. No, claro, es que entonces, el autoengaño llega a veces a unos extremos tan galopantes que resultan cómicos, que resultan grotescos. Y como he dicho muchas veces, si Alemania realmente hubiera comprendido el Quijote, se habría ahorrado 2 guerras mundiales, porque se habría desengañado y habría abortado completamente el desarrollo de un sistema filosófico idealista como fue el kantiano.
que eso es un error genético en la historia de la filosofía. O sea, el idealismo alemán es un error genético en la historia de la filosofía, porque es una filosofía incompatible con la realidad. La realidad no tolera a quien es incompatible con ella, y de hecho, el crecimiento exponencial, industrial incluso, de los problemas psicológicos que asolan a la población occidental del siglo XXI son consecuencia del idealismo. No diré alemán, porque esto ya está fuera de lugar, pero son consecuencia de un enfoque idealista de la realidad, es decir, de una filosofía incompatible para sobrevivir en el siglo XXI. Y sin embargo, hay gente que vive empeñada en negar la realidad. Hay muchas personas que, por ejemplo, piensan que no son ellos los que se tienen que adaptar al mundo, sino que es el mundo el que se adaptar a ellos, a sus anhelos, a sus deseos. Y hay incluso quien va más allá y normalmente, siendo la organización de su vida algo cuestionable, pretende incluso cambiar el mundo. Bueno, pero claro, eso es el tema del poema de Quevedo. Contra los que quieren cambiar el mundo y no son capaces de cambiar su vida, ¿no? Cuando dice eso, en el mundo naciste, no a enmendarle, sino a vivirle, Clito, y padecerle. Puedes, siendo prudente, conocerle. Podrás, si fueres bueno, despreciarle. Tú debes, como huésped, habitarle y para el otro mundo disponerle, pero muy discretamente, no insiste tanto como Platón. Y para el otro mundo, disponerle, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en un contexto de esta naturaleza, advierte de los engaños de la vida. Vives atento a sus quimeras engañosas, ¿no? Y ocupado en un mordaz desvelo, a ti no quieres enmendarte y osas enmendar en el mundo tierra y cielo. Es decir, vas condenado directamente al fracaso. No vas condenado al pecado ni a la vida eterna. No. Quevedo no te condena como Dante al más allá. Quevedo te dice, tú vas a fracasar ya en este mundo. Es decir, no es platónico, no espera que haya una justicia más allá, al margen de que luego, bueno, él estuviera en los infiernos como los diablos en los sueños describiendo cómo se condena a la gente, grotescamente. Pero el planteamiento es que la realidad no se deja traicionar nunca. Si quieres vivir engañándote a ti mismo, puedes hacerlo. Lo que no se cuenta es el fin de los que viven en el autoengaño, que es el fracaso, porque el siglo XXI no cuenta fracasos. Los fracasos se silencian, se habla de liderazgo, se habla del éxito, pero no se habla del fracaso del liderazgo, del fracaso del éxito, valga la paradoja, del fracaso del dinero, del fracaso laboral, de eso no se habla. De los fracasos no se habla. Eso es muy propio del mundo anglosajón, no hablar nunca del fracaso. Cuando llegue y resulte inevitable, ya veremos a ver qué persona le pone el cascabel a ese gato. Y sin embargo, siendo realista, lo cierto es que la vida no es sencilla. De hecho, la vida está plagada de dificultades y de quebraderos de cabeza, etcétera. ¿Cree que es necesaria, desde un punto de vista realista, una pequeña dosis de autoengaño para sobrellevar el día a día sin perecer? Bueno, es que sin autoengaño no se sobrevive, pero con una dosis excesiva tampoco. Claro. Vamos a ver, si no hubiera un mínimo de autoengaño, las relaciones laborales serían imposibles. Porque claro, cuando nosotros nos encontramos con un colega y decimos, me alegro de verte, en el 90% de los casos ya mentimos, porque no solo no te alegras de verte, sino que dices, jolín, aquí está este tío otra vez, ¿no? Y él piensa lo mismo de ti, evidentemente. Entonces, claro, eso del mismo modo que los abogados en un juicio se guardan las formas y se mantienen el respeto, pues porque de otra manera sería imposible el juicio, pero no porque en el fondo piensen lo mismo. Entonces, vamos a ver, de hecho la educación es el autoengaño mínimo que la sociedad necesita para no liarse a bofetadas en el primer minuto de las relaciones laborales o sociales. Pero claro, lo que tampoco podemos es forzar tanto la máquina para construir toda nuestra vida sobre un autoengaño absolutamente fenomenal. Es decir, yo no estoy legitimando el autoengaño, pero lo menos que puede hacer alguien cuando incurre en el autoengaño es ser consciente de él y del uso que hace de él. De los medicamentos conviene hacer uso, pero no un uso irresponsable. Es que del autoengaño lo mismo. Vamos a ver, el autoengaño individual, el autoengaño colectivo. Yo siempre pongo el ejemplo de los profesores y en particular de los profesores de música. Cuando uno estudia una materia tan exigente, tan audaz como la música, pues hace lo que puede.
Pero claro, el profesor de música, cuando uno da sus lecciones ante el profesor de música pues oye tocar aquello como una auténtica calamidad, por supuesto, y claro, y tiene que sufrir muchísimo. Yo creo que la gente que más sufre en el mundo son los profesores de música, porque tienen que oír versiones espeluznantes de obras de arte magistrales, y eso es la mayor tortura que puede haber en el mundo entero, ¿no? Porque es el mayor castigo que se puede condenar a alguien a oír malas interpretaciones de obras de arte excelentes. Entonces, claro, el profesor de música siempre tiene una paciencia infinita. Es el ser humano que más paciencia tiene en este mundo, porque tiene que oír espantos, y entonces dice, bueno, ha mejorado usted mucho desde la última vez. Y seguramente es cierto, porque la vez anterior tuvo que ser peor todavía. Pero le felicito, ha mejorado usted mucho, ha hecho usted grandes avances. No obstante, conviene que tenga en cuenta que aquí da una nota falsa, allí pierde la velocidad, allí no ha leído bien esta tonalidad, etcétera, etcétera. Entonces van saliendo fallos. Tenga esto en cuenta, siga trabajando, y así uno vuelve la semana siguiente y así sucesivamente, y al cabo de un año, de 2 años, logra avanzar algo, logra hacer algo. Entonces, claro, uno puede creerse, bueno, mi profesor me ha dicho que muy bien, que enhorabuena, y soy un pianista magistral. No, usted es un tonto fenomenal, y su profesor de música es un santo piadoso varón, ¿no? Entonces, no podemos creernos esto, ¿no? Entonces, claro, uno publica un libro y sale en la prensa y dice, bueno, soy famoso, soy muy inteligente y tal, y bueno, tú eres un tonto fenomenal que cree en las apariencias, en fin, atento a sus quimeras engañosas, ¿no? Vives mal presumidas y ambiciosas horas, atento a sus quimeras engañosas. Entonces, o sea, no te lo creas. O sea, no te lo creas. No te lo creas. Porque si te lo crees, estás haciendo un abuso de autoengaños que te van a conducir a un fracaso mucho mayor. Y ponemos el ejemplo de aquella profesora que decía, hoy voy a enseñaros el retrato de mi alumno favorito. Y entonces iban desfilando los alumnos, los niños, y les enseñaba un espejo, ¿no? Y claro, cada alumno salía feliz porque era su alumno favorito. Un profesor no tiene alumnos ni favoritos ni no favoritos. Un profesor tiene unas responsabilidades y un trabajo que hacer. Y tiene básicamente que poner en funcionamiento una educación cuyo objetivo no es engañar al alumnado, sino desengañarlo. Y porque solo el desengaño te hace compatible con la realidad. Ahora, si uno quiere vivir en un tercer mundo semántico, pues con su fracaso se lo coma.